Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jaya Jaya Guru Shila Prabhupada Jaya Guru Shila Prabhupada Jai Gurudev 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 Jaya Gurudev Jaya Koda Bhakta Vrindam. Bueno, muy bien. En primer lugar, quiero agradecer a Dhenupal Prabhu por organizar estos encuentros. También quiero agradecer a todos los miembros de nuestra comunidad que están presentes de manera sincrónica y también de manera diacrónica. Hoy vamos a realizar el Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 11, shlokas del 22 al 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Canto Namo tercero, capítulo 11, texto 22. Tri Lokya Yuga Sahasram Bahir Abramanodinam Tavati Eva Nisatata Yam Nimilati Vishvashrik. Traducción. Fuera de los tres sistemas planetarios, Swarga, Marta, Martia y Patala, los 4 yugas multiplicados por 1000 constituyen un día del planeta de Brahma. Un periodo similar constituye una noche de Brahma, en la que el creador del universo duerme. Significado por Srila Prabhupada. Cuando Brahma duerme durante su noche, los 3 sistemas planetarios que se encuentran por debajo de Brahmaloka se sumergen en el agua de la devastación. En su condición dormida, Brahma sueña con Garbhoda, Kasha y Vishnu y recibe instrucción del Señor para la rehabilitación del área del espacio devastado. Texto 23. Nisavasana arabdo lokakalponuvartate yavad dinam bhagavaton manum bhumjamsi chaturdasa. Traducción. Después del final de la noche de Brahma, la creación de los 3 mundos comienza de nuevo en el día de Brahma y continúan existiendo a lo largo de las duraciones de la vida de 14 consecutivos Manus, los padres de la humanidad. Significado. Al final de la vida de cada Manu hay también disoluciones más cortas. Texto 24. Swam swam kalam manur bhunte sadikam hieka saptatim. Traducción. Todos y cada uno de los Manus disfrutan de una vida de un poco más de 71 conjuntos de 4 milenios. Significado. La duración de la vida de un Manu comprende 71 conjuntos de 4 milenios, como se describe en el Vishnu Purana. La duración de la vida de un Manu es de unos 852.000 años, siguiendo el cálculo de los semidioses, o según el cálculo de los seres humanos, 306.720 millones de años. Texto 25.
Manvantareshu manavas tadvam siarisha shuraya bhavanti chaiva yugapat shureshas chanu yechetam. Después de la disolución de todos y cada uno de los manos, el siguiente mano aparece en orden juntamente con sus descendientes, que rigen los diferentes planetas. Pero los 7 famosos sabios y semidioses como Indra y sus seguidores, tales como los Gandharvas, aparecen todos simultáneamente con el mano. Significado: hay 14 manos en un día de Brahma, y cada uno de ellos tiene diferentes descendientes. Texto 26. Esha Dainam Dina Sargo Brahmas Trailokya Vartana Tiryana Devanam Sambhavo Yatra Karmavi. En la creación, durante el día de Brahma, los 3 sistemas planetarios, Swarga, Marte y Patala, giran, y los habitantes, entre los que se encuentran los animales inferiores, los seres humanos, los semidioses y los pitas, aparecen y desaparecen en términos de sus actividades fruitivas. Panchakalpa, Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Harma Prasad Swami Pane. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Bien, entonces, hoy estamos estudiando Srimad Bhagavatam y en este texto nos encontramos con diversos aspectos filosóficos. En particular, en el capítulo que estamos estudiando hoy, se abordan temáticas que en el ámbito de la filosofía están relacionadas con lo que denominamos metafísica, ontología y también cosmología. Este capítulo tiene una estructura altamente compleja y es un capítulo también altamente analítico. Comprender los 4 shlokas que hoy vamos a abordar sería una cuestión totalmente ilógica si no hacemos un breve recuento de los textos anteriores. Principalmente este capítulo se centra en 2 ejes metafísicos que son los átomos y que es también el tiempo. Pero a su vez, cuando se aborda el tiempo en este capítulo, se estudian las divisiones del tiempo, en tanto que cómo se mide el tiempo humano, cómo se mide el tiempo de los semidioses comunes, como Indra, cómo se mide el tiempo de Brahma, pero también cómo se mide el tiempo cósmico a través del cual se manifiesta y se destruye los universos materiales. Entonces, todas estas cuestiones son muy amplias, son muy complejas. Voy a hacer un resumen muy sucinto de los textos anteriores para poder llegar de un modo claro y de un modo lógico a al conjunto de textos de hoy, del 22 al 26. Entonces, en este canto tercero, capítulo 11, en primer lugar se habla del átomo y se afirma que es la partícula material elemental. El átomo en sí no tiene partes, por lo tanto es indivisible y un simple átomo es invisible al ojo humano. Pero de la combinación de estos átomos surgen todos los cuerpos. Entonces, de la unión de 2 átomos se forma un átomo doble y cuando se reúnen 3 átomos dobles surge un hexátomo y recién esta unión es visible al ojo humano a través de la luz del sol. En este capítulo, a diferencia del Bhagavad Gita, en el que Krishna afirma que Él es el tiempo eterno, en el capítulo 11 del canto tercero se establece que el tiempo es Kala Shakti, es decir, una potencia del Señor Supremo, que rige todas las transformaciones en el plano del ámbito material. Y nadie puede escapar en este mundo material al efecto del tiempo que conduce al nacimiento, al crecimiento, al envejecimiento y la muerte. Ahora bien, el tiempo y los átomos en este canto tercero capítulo 11 están muy, pero muy relacionados. De hecho, hay una unidad de tiempo llamada paranu, que es el tiempo que tarda el Sol en recorrer un átomo. Entonces,
Cuando hablamos de la forma en que se secciona el estudio del tiempo en este canto tercero, capítulo 11, nos encontramos con divisiones muy, muy pequeñas del tiempo, como dijimos recién, el paramanu, ¿sí? Hablamos también del anu y muchas más, ¿sí? De hecho, por ejemplo, hay una división de tiempo que se aborda en este canto del Bhagavatam, que es el tiempo que un ser humano tiende en parpadear, en abrir y cerrar los ojos, ¿sí? Entonces, este tiempo se denomina Nimesha, pero antes de Nimesha tenemos Lava, Veda, Truti y varios otros más. Después, 3 Nimeshas forman un Kshana, 5 Kshanas forman un Kashta, 15 Kashtas forman un Lagu. Y después de eso nos encontramos con estructuras de tiempo más amplias, como el Danda, el Prahara y tantas otras más. Tenemos el tiempo calculado en segundos, en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses, en años de los seres humanos, pero también de los semidioses y asimismo también de Brahma. Entonces, para que tengamos una idea aproximada, un día de los semidioses, semidioses como Indra, equivale a un año humano. Entonces, esto es casi incalculable para nosotros. Eh, ¿Qué decir de un día o una noche de Brahma? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un año de los semidioses, que tiene 12 meses divinos, son 360 años humanos. Es una medida enorme. Pero aunque los semidioses viven más que el ser humano, Brahma, el arquitecto del universo, vive mucho más que los semidioses. Un día de Brahma, un día de Brahma, ¿sí? Se denomina un kalpa. Y el día de Brahma dura lo mismo que la noche de Brahma. Entonces, Brahma, que es el arquitecto del universo, vive aproximadamente 311 billones, no millones, 311 billones de años humanos. Y un día suyo, un kalpa, que dura lo mismo que la noche, es un ciclo de 1000 yugas humanas, 1000 veces Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. Es decir, es decir, que un día de Brahma son 4320 millones de años humanos y la noche de Brahma dura lo mismo. Durante la noche de Brahma, como afirman los textos que estamos leyendo hoy, son destruidos por el agua universal los sistemas Patala, Martia y Swarga. Hoy no voy a desarrollar esto, justamente fue el tema del encuentro anterior, así que si alguien quisiese profundizar en esos aspectos de la cosmología védica, está invitado a ver el video de la clase anterior. Pero los sistemas Patala, con todos sus planetas, el sistema Bubar, con la Tierra y el planeta que está sobre la Tierra, y todos los planetas de los semidioses y los grandes sabios, son destruidos durante la noche de Brahma y lo único que queda es el planeta de Brahma, hasta donde entiendo según la lectura de los textos de hoy. Durante la noche, Brahma sueña con Garbhodakaya y Vishnu y recibe las instrucciones para, al momento en que es el día de Brahma, el arquitecto de nuestro universo en particular, vuelva a crear los sistemas planetarios inferiores, medios y superiores. Ahora bien, dentro de los textos que hoy nos toca analizar, no solamente se hace referencia al hombre, a los semidioses comunes y a Brahma, sino que también se hace referencia a seres muy importantes dentro del mundo material, que son los manus. Los manus son creados por Brahma y son los progenitores de la humanidad. En un kalpa, es decir, en un día de Brahma, viven 14 manus, y al período de cada manu se lo denomina técnicamente un manvantar. Entonces, estos manus tienen la función de asistir a Brahma en la creación, tienen la función de poblar de seres vivos el universo,
son los padres de la humanidad, son los padres también de otras formas de vida que hay en otros planetas, y en cada planeta estos manus tienen la función de establecer principios morales, de establecer principios sociales y también, por supuesto, de establecer principios religiosos. Como vimos en los textos de hoy, los grandes sabios y los semidioses se manifiestan conjuntamente con cada manu que rige un Manvantar. Y a su vez, los descendientes de Manu son aquellos que se ocupan de gobernar en diferentes planetas. Como vimos en el capítulo cuarto del Bhagavad Gita, tal como es, Krishna dice que él le enseñó esta imperecedera ciencia del yoga a Vivashvan, el dios del sol, y que luego pasó a Manu, y que luego pasó a Ichwaku, y así a diferentes reyes santos. Pero que con el paso del tiempo, esa línea de sucesión discipular se rompió, y por eso Krishna volvió a explicar ante Arjuna este conocimiento de él. Entonces, realmente esta visión que estoy ofreciendo para ustedes es muy, muy resumida, porque como decía previamente, hay muchísimas divisiones del tiempo humano, hay muchísimas divisiones del tiempo de los semidioses, hay muchísimas divisiones del tiempo de Brahma, y también hay muchísimas divisiones en el tiempo cósmico, en el tiempo del universo. Como vimos durante la noche de Brahma, se destruyen los sistemas inferiores, medios y superiores. Durante el día de Brahma, Brahma vuelve a crear todos esos sistemas planetarios, pero podemos decir que eso es una creación, una destrucción parcial y una creación parcial, ¿sí? Porque bueno, al final de un kalpa, cuando concluye el día de Brahma, se da esta disolución parcial, eh, pero que no es el fin completo de todo el universo material, sino que los planetas inferiores y los seres que no han alcanzado la liberación son absorbidos nuevamente en el cuerpo de Garbhoda Akasha y Vishnu. Y los semidioses y otros seres celestiales regresan a un estado latente hasta el próximo día de Brahma. Entonces, este punto es muy, muy importante. Entonces, como podemos ver en nuestra lectura de Srimad Bhagavatam, se afirma en el primer canto de esta obra que el Bhagavatam es lo mejor de todo el conocimiento védico. El Srimad Bhagavatam fue compilado por Vyasa hace miles y miles de años atrás, fue enriquecido por Shukadev Goswami por haberlo expuesto de manera oral ante Maharaj Parikshit, y este texto en particular es suficiente en sí mismo para comprender los aspectos más importantes de la verdad absoluta. Es decir, el Srimad Bhagavatam, dentro del conjunto de la literatura védica, expone el conocimiento más elevado de todos. Encontramos en el Srimad Bhagavatam diferentes historias, diferentes narraciones, lo que técnicamente se denominan lilas, pasatiempos, en los que ocupa un lugar central Krishna y sus diferentes expansiones plenarias, como así también las almas liberadas, grandes sabios, semidioses, reyes, incluso también animales y otros seres vivos. Y este Bhagavatam tiene la característica de que puede satisfacer a toda clase de seres vivientes. Es decir, el Bhagavatam puede cumplir con los anhelos, con los deseos y con las expectativas más profundas de la gente común, como también de los grandes intelectuales, porque este Bhagavatam tiene la capacidad de satisfacer el yo por completo. Y en el Srimad Bhagavatam nos encontramos tantos aspectos que podríamos denominar teóricos, como también aspectos prácticos. Al comienzo de la clase de hoy, decíamos que en el Srimad Bhagavatam nos encontramos con diferentes divisiones de conocimientos que específicamente se pueden relacionar con distintas ramas de la filosofía. Específicamente hoy hablamos de manera introductoria de metafísica en sus aspectos ontológicos y también del tiempo, y en este sentido de la base temporal para pensar el despliegue cosmológico. Claro que todo esto
no se expuso de manera detallada, ya que fueron temas abordados por otros oradores en encuentros anteriores. Pero realmente es altamente recomendable la lectura y el estudio profundo de este canto tercero del Bhagavatam, capítulo 11, que habla del cálculo del tiempo a partir del átomo, porque podemos comprender que los diferentes seres vivientes inferiores a los humanos, nosotros los humanos, los propios semidioses, incluso el arquitecto del universo Brahma, como los universos materiales mismos, somos todos seres que estamos sometidos al constante flujo del factor tiempo. ¿Sí? El tiempo rige para todos nosotras, que somos las almas condicionadas, que estamos en el mundo material. Pero este tiempo del mundo material es un tiempo muy importante para todos nosotros. Y eso nos lleva al aspecto práctico de la clase de hoy. Es decir, Brahma, Indra, Manu y nosotros mismos estamos controlados y regidos por el factor tiempo, que se denomina Kala. Entonces, desde el universo material, desde el enorme universo material, hasta el ser humano más insignificante, estamos todos atrapados dentro del flujo del tiempo. Entonces, esto nos indica que en los mundos materiales, sean los pequeños microorganismos o los insectos, las plantas, los animales, los hombres, los gandharvas, los semidioses, Brahma, la manifestación cósmica material misma es temporal, es decir, pasa por estados manifiestos y por estados también inmanifiestos. Y todo lo que tiene un principio también tiene un fin. Por eso, un aspecto práctico muy importante del encuentro de hoy es entender que los seres humanos, aunque nuestro tiempo de vida es insignificante comparado con el universo, aunque nuestro tiempo de vida es insignificante comparado con la vida de Brahma, aunque nuestro tiempo de vida también es insignificante comparado con la vida de los semidioses comunes, como Indra y todos los demás, aún así, en base al conocimiento filosófico del Bhagavatam, tenemos que saber utilizar correctamente nuestro tiempo. Tenemos que utilizar correctamente nuestro tiempo, aplicándolo en la práctica del Bhakti Yoga, para poder quedar libres de los ciclos parciales de creación y destrucción de los mundos materiales. Tenemos que saber utilizar nuestro cuerpo, nuestro recurso, nuestras actividades, nuestro tiempo y nuestra conciencia, para que a través de la práctica del Bhakti Yoga, comprendiendo que todo en el mundo material es transitorio y temporal, nos liberemos del ciclo del nacimiento y la muerte y así podamos ascender a Vaikunta, al mundo divino, donde no existe el pasado ni el futuro y donde todo está sumergido en un eterno presente. Muchas gracias. Hare Krishna. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, este es el momento. La madre Humada tiene una pregunta. Bien, adelante. Hare Krishna Prabhu, reverencias para todos, gracias por la clase. Disculpe la voz. Prabhu, cuando usted está mencionando a los manus como um, ayudan a la creación, a la expansión, ajá, de Brahma, mi pregunta es, cuando Brahma crea los manus es, ay, ¿cómo decirlo? ¿Su primer nacimiento desde Brahma o ya los manus como... Sale entrecortado, no se entiende la pregunta. Perdón. Ok, voy a repetir. Eh, los manus, su primer nacimiento, por decirlo así, ¿es desde Brahma o ya existían? No entendí, salió entrecortado de vuelta, madre, perdón. Prabhu dice si los manus Sí. están a partir de que viene Brahma o están desde antes. No. Hasta donde entiendo, los Brahmas, los Manus, son creados por Brahma, porque cada Manu asiste a Brahma en el acto de la creación.
Es decir, Brahma produce el universo, crea semidioses, crea manus, pero a su vez los manus también ayudan a Brahma a formar los cuerpos de las entidades vivientes de estos mundos materiales. De los Brahmas, así como de Brahma proceden diferentes cuerpos, hasta donde entiendo de los manus también surgen diferentes especies de vida. Y fíjense qué interesante, que hay religiones que consideran que el ser humano es creado por Dios, pero según el Srimad Bhagavatam, los seres humanos son creados por Manu, son los padres de la humanidad, los Manu. Ajá. Y obviamente en un día de Brahma, que es un kalpa, se manifiestan 14 Manus en un solo día de Brahma. O sea que imagínense los miles de Brahmas que hay en la vida entera de Brahma, que aproximadamente él vive 100 años de Brahma. Es más, también tomé nota, espero encontrarlo en este momento, tengo una lista de todos los manos, ¿sí? Eh, todos son creados directamente por Brahma. Está Swarochilla Manu, Utama Manu, Tamasa Manu, Raivata Manu, Chakshusha Manu, Vaishvashwata Manu, que es el Manu actual, que gobierna el séptimo Manvantar, Sarvarni Manu, Daksha Sarvani Manu, Brahma Sarvani Manu, Dharma Sarvani Manu, Rudra Savani Manu, Deva Samani Manu e Indra Savani Manu. Y estos manus son los que establecen los principios morales, sociales y del Dharma y supervisan la administración cósmica durante su época de reinado. Y junto a estos manus también se producen los semidioses y los grandes sabios. Nuestro manu actual es Vaishvashwata Manu. Sí. Disculpe. Y este Manu es el hijo del dios del sol, Vivashvan. Prabhu, disculpe. Sí, Entonces, se puede decir que como Brahma está y un kalpa de Brahma viven 14 manos y el Brahma está todavía, ay, no sé usar la palabra exacta, pues está presente, constantemente están apareciendo entonces los manus y constantemente se sigue creando, ¿no? O sea, la creación ay, no ha terminado, vamos a decir, no es como una obra que como un carro, ¿no? Muy tonto la comparación, pero para que se entienda, ¿no? Empiezas y ya terminas de hacer el carro y se acabó. No, constantemente se sigue creando. Entonces, todo lo que Brahma ha creado desde su mente es, puedo entender que es su primer nacimiento, ¿no? Los Manus, ¿qué más? Los Mahayanas. ¿Ah? los grandes sabios, los semidioses. Claro, los semidioses, los grandes sabios, como usted dice. Entonces, Prabhu, pero ¿y entonces cómo va esto? Que cuando, ahí es un poco pesado esto, pero cuando uno cae del mundo espiritual y cae como el primer nacimiento, como Brahma, es es lo que yo he escuchado siempre, ¿no? De los devotos. Sí. Ujú. Sí, yo he escuchado eso, pero no recuerdo haberlo leído. No recuerdo haberlo leído. O sea, la Suprema Personalidad de Dios es eterna y una vez que se manifiesta al mundo material, el ser que más tiempo de duración tiene después de la Suprema Personalidad de Dios eh, es Brahma. Porque Shiva es un ser intermedio. Shiva está entre nosotros y Vishnu. O sea, entre Brahma y Vishnu está Shiva. De hecho, Shiva tiene en el mundo espiritual un planeta. Hay una forma que lo llama Sada Shiva, parece, que tiene un planeta Vaikunta. Pero sí, el ser más constante dentro de las Shivatmas, sacando los Vishnu Tatmas y sacando al señor Shiva, el ser más constante es Brahma. Y en la vida de Brahma pasan muchísimos seres humanos,
muchísimos semidioses, muchísimos manos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a veces, por una cuestión didáctica, en las clases se explica de un modo muy simplificado el proceso de la manifestación cósmica y de la vida de Brahma. Pero lo que quiero decir es que en realidad todo esto no es tan simple como uno lo cuenta. Esto es demasiado técnico, es demasiado analítico y tiene demasiados pormenores. Incluso, por ejemplo, he leído en el Bhagavad que cuando no hay un alma cualificada para ocupar el puesto de Brahma, a veces Vishnu mismo se vuelve Brahma para cumplir esa función. El propio Vishnu, en algunas creaciones, ocupa el lugar de Brahma. No es frecuente, pero lo hace. Entonces quiero decir que a veces, cuando uno da una clase en el Vyasa-san, simplifica muchísimo toda la filosofía para hacer todo esto más didáctico y más digerible, pero en realidad no es tan digerible, no es tan simple. Y por eso es recomendable la lectura y el estudio del Bhagavatam de manera muy, pero muy, muy pormenorizada. Porque también, por ejemplo, los ciclos de las yugas son ciclos que duran miles y miles de años. Lo que sucede en cada yuga va cambiando respecto una de otra. Y de hecho hay diferentes yugas. O sea, cuando en el Bhagavatam se narra ese capítulo que se llama Encarnaciones Programadas, se habla, por ejemplo, de una expansión de Krishna que es Buda, pero hay diferentes Budas también, que descienden con diferentes propósitos. Entonces, nuestro Buda no es el mismo Buda de siempre. Nuestro Brahma no es el mismo Brahma de siempre. Entonces digo, esto es demasiado, demasiado complejo para resumirlo de manera simple. Y digo, a veces damos esquemas simplificados para hacer todo esto digerible, pero en el fondo es mucho más filosófico, mucho más profundo y mucho más analítico. La madre Krishna Pia tiene una pregunta. Sí, gracias, Prabhu. Gracias por la clase y reverencia. Quería preguntarle, el Manu que ahora está en este momento, ¿dónde vive? ¿En los planetas celestiales? ¿A dónde? ¿Y cómo influencia culturalmente o socialmente ahora a nosotros? ¿Cómo nos influencia? Bueno, sí, este Manu, ¿en qué planeta específico vive? No lo sé, porque los textos que leí, de hecho, no lo dicen. Evidentemente, tiene que ser algún planeta celestial, evidentemente. O sea, en algún planeta de Swarga loca tiene que habitar Manu. Eh, Ahora, ¿cómo influyen? Influyen, por ejemplo, acá en la Tierra tenemos el Manu Samhita, que es todo el código legal para la especie humana. Entonces, los Manus influyen, número uno, creando progenie, o sea, creando diferentes cuerpos para las almas espirituales. Número dos, dando descendientes para que gobiernen los diferentes planetas materiales. Y número tres, estos manus específicamente establecen principios religiosos, principios sociales y principios morales, tanto de Dharma a nivel general como de Swadharma, de deberes específicos para los miembros de cada casta en particular, para que tengamos una vida progresiva en sentido material, pero principalmente para que tengamos una vida progresiva en sentido espiritual. Sí, gracias. Entonces quiere decir que lo tenemos a través de escritura. Sí, claro. De escrituras y de grandes personalidades que son descendientes de ellos, que se ocupan de la función ejecutiva de gobernar en diferentes planetas. Muchas gracias. Una pregunta ahora, voy a hacerla yo, ya que dijo que Brahma, Buda, todos esos cambian. También tengo entendido que el semidios Indra también cambia.
O sea que Sí, la cantidad de semidioses, todas las categorías de la cantidad de semidioses, también, porque si se van liberando, van subiendo o van bajando, es sí, una constante de que ellos van, esos cargos también pasan de mano en mano según las capacidades. sí, sí. Pensemos que hay, según los Vedas, 33 millones de semidioses y en un día de Brahma, en un Kalpa, hay 14 manus y con cada uno de estos manus, en cada manuantar, se renueva casi todo el stock de semidioses. No sé si Shiva, pero todo el stock de los semidioses comunes, hasta donde entiendo, se renuevan en cada manuantar. O sea, con cada manu vuelven a almas individuales a tomar el cuerpo de semidioses celestiales para regir diferentes funciones del cosmos. Y bueno, y ya que estamos, aclaremos que la filosofía Vaishnava es monoteísta. Ningún semidios, por más poderoso que sea, está a la altura de Krishna. Ninguno. O sea, si bien la filosofía Vaishnava dice que hay 33 millones de semidioses, y obviamente entre los semidioses muy superiores a todos son Brahma y Shiva, y ni siquiera Brahma y Shiva están a la altura de Krishna. O sea que a pesar de esta enorme cantidad de semidioses, el Vaishnavismo es monoteísta. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Por favor, anímense, que está esperando Chitra Prabhu. Alejandro, ¿llamaste a mí? Hare Krishna Prabhu, no, muchas gracias, la verdad. Pensando nada más. Muchas gracias, Prabhu. Esta clase de clases dejan, ¿no?, un poco la mente un poco No, maravillada, impactada y entreverada. y lo Sí, insignificante que uno es con todos esos tiempos. sí, No, nada, ni un mosquito dura más que nosotros, a sí, comparación. pero aún así, si hacemos buen uso de ese tiempo, alcanzamos la liberación. Sí, O sea sí. que es importante. Cuya más también Gracias. tiene la mano. Sí, Haribol, Hare Krishna, Prabhu, gracias, mis reverencias, gracias por la clase. Quería preguntarle, porque el otro día me preguntaron, una persona me preguntó, ¿por qué Krishna tiene tantas mujeres? Porque es una persona que es muy celosa, entonces no podía entender cómo Krishna tenía tantas mujeres, por las gopis, ¿no es cierto? Sí, Eh, y que es la suprema personalidad de Dios. Es como que para ella estaba dando un mal ejemplo. ¿Qué se sí. puede contestar al respecto? Bueno, hay una expansión de la Suprema Personalidad de Dios que es Ramachandra, y él hizo el Eka Patni Vrata. Ramachandra es monogámico. Ramachandra aceptó una sola esposa, que es Sita, pero Krishna es poligámico, porque él aceptó 16.108 esposas. Ahora, el tema es que no podemos analizar a Krishna desde la perspectiva material, porque Krishna no es un hombre lujurioso que se dedica a coleccionar mujeres, sino que Krishna es trascendental a la materia, y de hecho las esposas de Krishna son grandes, grandes personalidades que también se encuentran en el plano trascendental. Entonces, en un punto los pasatiempos de Krishna para las personas comunes pueden ser atractivos porque uno puede ver en Krishna un conjunto de cualidades que son similares a las de los seres humanos. Pero nuestras cualidades, cuando estamos condicionados por la materia, son materiales. Pero las cualidades de Krishna son trascendentales. Entonces, lo primero que hay que aclarar es, no midas a Krishna con una regla humana, porque a un ser humano nos mueve la atracción por una mujer generalmente por la lujuria, pero Krishna está mucho más allá de la lujuria.
y no es afectado por ella. Entonces, lo primero que se le puede decir es que no hay que intentar comprender a la divinidad suprema en función de cómo actúan las personas comunes. Porque por eso la reina Kunti dice en el capítulo Canto 1 del Bhattan, capítulo 8, que los pasatiempos de Krishna son desconcertantes, porque parecen ser humanos, pero están más allá de las cuestiones humanas, los pasatiempos de Krishna. Entonces, cuando Krishna tiene tantas esposas, hay que aclarar que Krishna es Bhagavan. Y este punto es muy importante, ese concepto lo estableció Parasara Muni, el padre de Shila Vyasada. Entonces, Bhagavan quiere decir que Krishna tiene al máximo 6 tipos de opulencias. Entonces, Krishna no solamente es plenamente sabio y renunciado y bello y fuerte, sino que también Krishna es extremadamente opulento. Entonces, que Krishna tenga tantas esposas es una muestra de la opulencia de Krishna, que solamente él puede manifestar. Y no es material, es completamente espiritual. Y, y otro punto importante que dice el Bhagavatam, que las esposas de Krishna, cuando él estaba en la tierra en Dwarka, eran pero absolutamente bellas. Pero el Bhagavatam dice que ellas no podían inducir lujuria material en Krishna, aunque eran tan supremamente bellas las esposas de Krishna que podían cautivar al propio Cupido, al dios de la lujuria. Pero Krishna estaba más allá de esa lujuria material. Él es sumamente opulento y a la vez sumamente renunciado. Entonces, aunque son exquisitamente bellas las esposas de Krishna, él se mantiene en el plano trascendental. Y explica el Bhagavatam que a cada esposa, de las 16.108 esposas que Krishna tenía, a cada una le dio un palacio. Y a cada una le dio aproximadamente 10 hijos. Y él vivía personalmente con cada esposa, porque él día a día se expandía en 16.108 Krishnas, para estar personalmente con toda y cada una de sus esposas, en todos y cada uno de sus palacios. Entonces, un hombre no puede hacer eso. Solamente Krishna puede hacer eso. Entonces, no podemos medir a Krishna con la capacidad y con las limitaciones que tenemos los seres humanos. Porque las almas condicionadas, cuando nos sentimos atraídos a una mujer, es por lujuria material. Pero la relación que hay entre Krishna y sus esposas es completamente trascendental y está más allá del plano de la materia. Es completamente espiritual. Y no puede ser medida según cálculos humanos. Eso es lo que tenemos que explicar. A ver si pude entender. Perdón, llamaste, me diga que yo me metí. No, es cortito. No, yo no tan detallado, pero la idea general que le contesté fue esa. Así que bueno, gracias por la Sí, respuesta. Que gracias a la pregunta de Shamasami me di cuenta entonces que Prabhupada tenía razón en eso, ¿no? Porque esto pertenece a los pasatiempos de Krishna, que a los que nosotros, si no seguimos todo el Srimad Bhattan, difícilmente podamos entenderlo, porque lo entenderíamos con la lujuria material, ¿no? sí, O sea, tendríamos que hacer una. Por eso la gente, como ahora que Shamas también lo hizo y enseguida me picó como eso. Ah, Prabhupada tenía razón. Queremos entrar directamente en los pasatiempos del Rasa Lila de Krishna sin entender lo anterior. Y hay un verso en el Bhagavad Gita, el Chanma Karma Chame Divyan, que dice, bueno, entiéndeme a mí primero y después podrás entender por qué hago lo que hago, por qué mi advenimiento, por qué mis relaciones, por qué no. ¿No? Puede ser, capaz que estoy. sí. En el capítulo 4 del Bhagavad Gita, Krishna dice, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi nacimiento y mis actividades, se libera del cautiverio de energía material. Entonces, ese punto es muy importante, que nunca tenemos que ver a Krishna como un hombre común, ni nunca tenemos que ver a Krishna como un personaje histórico famoso del pasado,
Tampoco tenemos que ver a Krishna como un semidios más del panteón hindú. Tampoco tenemos que ver a Krishna como una manifestación material del Brahman impersonal. Y tampoco tenemos que ver a Krishna como algunos piensan que es un avatar de Vishnu. No, no, no. Krishna es la suprema personalidad de Dios original, y su nacimiento en este mundo material y todas sus actividades, incluido el casarse con 16.108 esposas, todo está en el plano de la naturaleza trascendental y divina, libre de todo tipo de contaminación material. Pero bueno, hay que comprender mediante el conocimiento védico. Por eso, a esa gente también lo que es muy recomendable es darle un libro. Yo recuerdo una vez, llegó un amigo a casa cuando era adolescente. Yo me estaba bañando y mi papá le dijo, andá, esperalo ahí en la habitación de él, que ahora ya va a venir y qué sé yo. Y bueno, y yo en ese momento estaba grabando, en la época de los doble casetera, estaba grabando una clase de Bhakti-Bhusan Swami, ¿de acuerdo? Y mi amigo se puso a escuchar la clase de Bhakti-Bhusan Swami. Y no entendió nada mientras me esperaba. Tenía, no sé, 16 años, 17. Y me empezó a hacer preguntas, pero esto, pero... Bueno. Pará, no especules, tranquilo, porque era muy intelectual. Tomá, agarré la biblioteca Conciencia de la Autorrealización, vos leete esto. Después preguntame todo lo que vos quieras. Entonces, cuando a veces la gente tiene preguntas específicas acerca de Krishna, está muy bueno responderla. Nosotros podemos dar respuestas apropiadas, pero es muy interesante que Prabhupada mismo les explique esta filosofía. Entonces, poder darles un libro sería también una estrategia muy importante para que esa persona pueda comprender mejor. Sí, lo que pasa es que a veces, yo hice eso también. Entré, por ejemplo, a una médica que me pidió, recomendaba un libro por un tema que tenía con la desaparición de sus padres y se le planteó el tema de la muerte, pero ella misma tenía desprendimiento de su cuerpo y veía su propio cuerpo, entonces quería entender todas esas cosas y yo le ofrecí el Bhagavad Gita, lo compró el Bhagavad Gita, pero me dijo, no sé si lo voy a entender. Sí, Estamos hablando de una doctora, ¿no? Y claro, yo le claro. dije que, bueno, como decís vos, o sea, lo que no entienda, me puedo hacer preguntas con respecto al Bhagavad Gita y al tema que ella le interesara, ¿no? Sí. Sí, esa combinación de las yastras, del guru y del sadhu es lo ideal. Porque también con los libros solo la gente puede confundirse, especular y todo eso. Entonces, eh, yo recuerdo hace muchos años cuando conocí a los Vaishnavas, en el año 1993, vivía en una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires. Y en ese momento me había regalado mi papá una moto y me mandó a buscar una copia a una cerrajería del tragavolante de la moto. Entonces, cuando yo estaba esperando que el cerrajero me entregue la llave, el cerrajero tenía un cartel que decía Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Claro, mientras él terminaba el tema de la llave, yo miraba eso y ¿qué es? Entonces le pregunté, ¿qué es un mantra? Entonces un día me dice, mira, este fin de semana va a estar mi maestro espiritual, viene de Alemania, se llama Bhakti-Bhusan Swami, y va a estar dando unas clases, así que te invito, viernes, sábado y domingo. Y bueno, y ahí fui a la clase un domingo y escuché una clase que fue alucinante. No entendí mucho, pero dije, esto está explicado con mucha lógica. En el fondo no sabía bien qué quería decir, pero estaba magistralmente explicado. Y bueno, y a partir de ahí, de escuchar a Bhakti-Bhusan Maharaj y leer los libros, ir a los programas, bueno, ahí fui de a poquito entendiendo. Así que también esa es la receta que funciona para todos. Guru, Sadhu y Sastra. Es infalible. La madre Doris tiene una pregunta. Hare Krishna, Prabhu Chitrakdas. Gracias por la clase. La verdad que el Srimad Bhagavatam
tiene temas muy elevados y es verdad que nosotros no podemos comprender. Sin embargo, científicamente está muy bien explicado. Las cifras y todo se pueden, digamos, son números elevados, pero están escritos, podemos decir. Eso es lo que me asombra. Y de la metafísica, yo diré que es algo que tendríamos que saber porque es algo trascendental para mí. Algo, lo poco que sé de la física es que estudié un poco en el colegio sobre que la física lo utilizamos para medir el tiempo, la velocidad, o sea, son fórmulas, no recuerdo muy bien, pero a qué velocidad va cierta cosa y se mide a través del tiempo, velocidad y números, ¿no? Para tener un cálculo sobre la velocidad, por ejemplo, de un tren que va a tantos kilómetros por hora. En fin, eso es lo único que sé de la física, que, Movimiento rectilíneo uniforme. ¿eh? El movimiento rectilíneo uniforme. Clase de Sí, sí, física. eso estudié un poco, pero bueno. Y decir, bueno, aquí me han surgido algunas novedades que yo no sabía que los padres de la humanidad eran los Manus. Nosotros tenemos la idea de que Dios es nuestro Padre, Él nos creó, y esa idea realmente nos hace por ahí muy soberbios. Y tener los Manus, que yo creo que son una generación humana, no sé si son semidioses, y ellos, digamos, no solamente son padres, sino que traen una serie de regulaciones, vamos a decir, para el comportamiento humano. No es que los crea a la humanidad como animales, crea con un comportamiento, con un dharma, con una política, vamos a decir, una vida social. Está todo muy bien organizado, según entiendo. Eso me parece muy interesante, tener, digamos, un padre que nos va a educar, ya nos trae con cierta educación. Y me surgen algunas preguntas. En todo ese tiempo que usted ha mencionado, ese tiempo eterno, que vamos a decir a la metafísica ya, el tiempo trascendental, y este tiempo eterno que nosotros también podemos gozar, como usted bien dice, en este mundo, gracias a Krishna y al Señor Chaitanya, que también nos hace participar. Pero gracias a que nosotros, si bien tenemos un cuerpo temporal, tenemos un alma eterna. En eso yo creo que tenemos que basarnos. Y mi pregunta es, en el tiempo de los Manus, en este tiempo de Brahma, todo, las personas recuerdan su vida y en este tiempo nosotros, ¿por qué no recordamos nuestra vida? Esa sería mi pregunta. Gracias, Hare Krishna. Bien, hay una historia muy interesante en relación con esto que está en el primer canto del Bhagavad, que es la historia de Narada Muni. Narada Muni, en su vida anterior, era el hijo de una mujer eh, que no tenía esposo. La mujer lo único que tenía en la vida era a su propio hijo, y ella se ocupaba en el servicio de grandes personalidades, ella trabajaba como en una especie de un ashram, donde se detenían los grandes vedantistas que hacían el voto de Chaturmasya. Entonces la mamá de Narada Muni, en la vida anterior de Narada, estaba ocupada en el servicio de los grandes sabios, y Narada Muni, teniendo 5 años de edad, siendo muy chiquito, también se ocupaba en el servicio de los grandes sabios, y él escuchaba los temas que hablaban esos vedantistas. Con el permiso de los sabios, Narada una vez tomó el prasadam de estos grandes devotos, y él sintió el apego por la vida de renuncia, por la vida trascendental, por la vida centrada en el avance espiritual. Y el punto es que, bueno, terminado el Chaturmasya, estos grandes sabios se fueron de donde vivía Narada Muni, y Narada Muni quería irse con ellos, porque ellos le habían impartido en el conocimiento trascendental. Pero bueno, la madre, lo único que tenía en la vida era él, y él estaba atado por el afecto familiar. Pero una noche la madre salió a ordeñar una vaca, la mordió una serpiente, y la madre murió. Entonces Narada, siendo un niño muy chiquito, en vez de enloquecerse, como haría cualquier persona normal, por la muerte de una madre, él vio todo eso como un arreglo de la suprema personalidad de Dios para poder avanzar en la vida espiritual. Partió en dirección hacia el norte, atravesó ciudades muy opulentas, campos muy opulentos, minas muy opulentas, lugares oscuros, tétricos, peligrosos,
Y cuando se sintió cansado, finalmente Nárada se bañó en un río, se puso debajo de un árbol bañano a meditar, aplicando la técnica que aprendió de los grandes vedantistas, y automáticamente pudo ver a la Suprema Personalidad de Dios y a sí mismo en su corazón, en su interior. Y Narada se llenó de éxtasis trascendental, pero completamente. Pero en muy poco tiempo también el Señor Supremo se volvió a ser invisible. Narada se acongojó muchísimo por dejar de ver a la Suprema Personalidad de Dios, practicó todas las técnicas del yoga para poder volver a verlo, pero no lo veía y se desesperó muchísimo. Entonces el Señor Supremo, en forma de una voz trascendental, le habló a Narada y le dijo a Narada que no iba a poder volver a verlo en esta vida porque el servicio devocional de Narada todavía no estaba completo y porque Narada todavía no había estado completamente purificado, y que el Señor Supremo se hizo visible ante Narada por muy poco tiempo, únicamente para que Narada incrementase el deseo intenso de poder alcanzar a la Suprema Personalidad de Dios. Pero que en esta vida, le dijo el Señor Supremo, no lo iba a poder volver a ver, porque no era completamente puro y su servicio devocional no había madurado por completo. Entonces Narada Muni dejó ese lugar donde estaba, comenzó a viajar por todas partes, glorificando a la Suprema Personalidad de Dios, y vivió completamente satisfecho en el servicio del Señor Supremo. Cuando llegó el momento de la muerte, Narada Muni abandonó el cuerpo de manera automática, como una especie como lo que es un relámpago, ¿sí? Instantáneamente él dejó el cuerpo material y tomó un cuerpo espiritual, el cuerpo de Narada que todos conocemos. Y cuando llegó el momento de la disolución total del cosmos, todos los elementos creativos, Narada Muni y Brahma mismo, reingresaron dentro del cuerpo de Vishnu hasta el siguiente proceso de manifestación cósmica. Y en el siguiente proceso de manifestación cósmica, Narada, que tiene una vina, un instrumento de cuerdas que le regaló el propio Señor Supremo, él se dedica a viajar por los mundos materiales y espirituales, glorificando a la Suprema Personalidad de Dios y viendo, cada vez que glorifica al Señor Supremo, viendo al Señor Supremo en su corazón, y entra en un estado de éxtasis completo y de amor por Dios. Entonces, como Narada Muni es un alma liberada, él pudo recordar su nacimiento anterior y pudo recordar sus actividades anteriores previo a ser el famoso Narada Muni del que se habla en el Srimad Bhagavatam y también en otros Puranas. Pero ¿por qué almas excepcionales como Narada Muni pueden recordar? Pueden recordar porque son almas liberadas, porque estando dentro del mundo material no están afectados por cuerpos materiales, no están afectados por conciencia material y no están afectados por karma material ni por las modalidades materiales. Y por eso Narada, aunque haya llegado el momento del fin del universo y junto a Brahma y a los elementos creativos entró dentro del cuerpo de Vishnu, y cuando se volvió a manifestar en el universo, Narada podía recordar todo lo de su vida anterior, sencillamente porque es un alma liberada. Mientras que los que somos almas condicionadas, estamos identificados con este cuerpo y llenos de deseos materiales, no podemos recordar nuestros nacimientos anteriores por el mismo hecho de que somos almas condicionadas. Esa es una de las diferencias entre almas condicionadas y almas liberadas. Ellos recuerdan, nosotros no. Y entonces ahí mi pregunta, ¿no? Nada se puso a meditar y vio al Señor en su corazón. Nosotros vemos a Krishna continuamente y en este momento lo estamos viendo a través de Bhagavad Gita, que no es diferente de Krishna. Y en el canto, o sea, tenemos la misma oportunidad si vamos al hecho, pero a veces, en mi caso, no en el caso de los demás, pero que no, que sea, nos falta la fe para entenderlo de esa manera, ¿no? Digo, como que lo tenemos todo ahí, ¿y por qué nos cuesta tanto a veces ponernos en sintonía si lo estamos viendo? Para eso nos dejaron las escrituras, porque sabían que nuestra mente se iba a perturbar demasiado y a veces no nos apegamos lo suficiente. Nada lo vio una vez y se apegó para el resto de la vida. Nosotros lo tenemos todos los días y nos apegamos 5 minutos por semana. Sí, en mi caso pasa eso también.
Sí, en mi caso pasa eso. Pero bueno, mi maestro espiritual explica, en realidad él lo explica, él dice que al principio de la vida espiritual es como tener un auto viejo. Un auto viejo de repente te arranca, de repente se te para, te arranca, te para, ¿sí? Y la vida espiritual al principio es así. Uno tiene entusiasmo, se canta toda la ronda, sigue todos los principios. Después la mente se agita por deseos materiales, capaz que cantamos menos rondas, seguimos menos principios. Después nos volvemos a entusiasmar. O sea, los que no, como en mi caso, el que no es un devoto puro, el que es un devoto con mezcla, como en mi caso, tenemos subidas y bajadas de todo tipo, de conciencia y de estándar. Subida, bajada, subida, bajada. Así estoy, con subidas y bajadas en la vida espiritual. Porque bueno, porque uno está todavía afectado por la materia, pero por eso el Bhagavad Gita explica que el que se mantiene constante en el servicio devocional, en el estado más elevado, es porque ya trascendió las modalidades. Ahí está el punto. Ya uno está más allá del plano de las modalidades. Y ahí el servicio devocional, cuando se vuelve puro, se vuelve inmotivado y se vuelve ininterrumpido. Pero acá hay un punto importante. Acá hay un punto importante de Chaturvusha Prabhu. Srila Prabhupada no nos trajo cualquier tipo de yoga, nos trajo Bhakti Yoga. Y tampoco Prabhupada nos trajo ningún tipo de Bhakti Yoga común, como Jnana Mishra Bhakti o Karma Mishra Bhakti. Prabhupada nos trajo Bhakti Yoga puro. Entonces, nosotros tenemos que apuntar en nuestra vida al Bhakti Yoga puro. Pero si todavía no somos puros, no tenemos que desanimarnos. No hay que desanimarnos. Porque pasa lo mismo que con la práctica del santo nombre. Que en el Harinam Chintamani Bhaktivinoda Thakur dice que hay tres niveles del canto del santo nombre. El canto del santo nombre ofensivo, el canto del santo nombre donde disminuyen las ofensas, y el Sudanama, el canto del santo nombre puro. Entonces todos aspiramos a cantar el santo nombre de manera pura, para entrar en Bhakti Yoga puro. Pero si no estamos todavía ahí, no hay que desanimarnos. ¿Por qué? Porque incluso por cantar el santo nombre ofensivamente, o incluso por tener este servicio devocional que a veces es intenso y se prende y a veces se apaga, nos va a ir cualificando gradualmente. Si no somos ofensivos, nos va a ir cualificando gradualmente para llegar al canto del santo nombre puro y a la etapa del Bhakti Yoga puro. Pero bueno, tenemos que seguir acumulando avance en la vida espiritual. Y en alguna vida va a fructificar, de eso no hay duda. O sea que evidentemente aspiramos a seguir los pasos de los acharyas previos como Srila Prabhupada y llegar al Bhakti Yoga puro. Pero si no estamos en el Bhakti Yoga puro, tenemos que desear Bhakti Yoga puro y hacer el tipo de Bhakti Yoga que podamos en nuestra plataforma. Y sumamos vidas y vidas y vidas de Bhakti hasta que ese Bhakti madure y sea puro. Gracias, Mismo en, Prabhu. la, mismo en la etapa que estamos, ya estamos avanzando. Y hay que Me verlo deja como la algo posibilidad muy... de que puedo. Sí, es como tener una semillita. Si uno la planta y la riega y la cuida, un día se hace una planta y va a dar flores y todo lo demás. Pero bueno, la semilla es potencialmente una planta. Y mi servicio devocional, aunque es impuro, potencialmente puede llegar a ser servicio devocional puro. Muchas gracias, Prabhu. Bueno, para ir cerrando, tenemos a César León Cáceres, que tiene una pregunta. Sí. Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, por favor. Les hablo desde Perú, un gusto verlos. Este, bueno, es justo secundando lo que Prabhu Chitras nos dice, ¿no? Estamos llevando un curso para Padma y estamos estudiando el canto 2 y en el capítulo 8 texto 6 nos dice, ¿no? Un devoto puro del Señor, cuyo corazón se ha limpiado una vez con el proceso del servicio devocional, nunca abandona los pies del loto del Señor Krishna, pues estos los satisfacen por completo, y tal como un viajero se siente satisfecho en el hogar después de un viaje difícil, ¿no? Y también nos dice acá, él estaba leyendo el Madhya Lila, lo dice, ¿no? En el capítulo 22 verso 107 dice,
El amor puro por Krishna está establecido eternamente en el corazón de las entidades vivientes. No es algo que se deba obtener de otra fuente. Ya. Así es. Bueno, hoy es mi segundo encuentro con Perú. Hoy a la tarde, tipo 5 de la tarde, di la clase para ir con Chosica, en el que también estamos con el canto tercero del Bhagavad. Canto tercero, capítulo 29, texto 14. Tocó hoy para ir con Chosica. Así que gracias, César Prabhu, por la pregunta. En el Bhagavad Gita, Krishna dice que aunque el devoto a veces tenga caídas, debe ser aceptado como una persona santa. Bienvenido, Tenupal Prabhu, Hare Krishna. Y en el canto primero del Bhagavatam, Narada Muni le dice a Vyasa que en su estado inmaduro eh, puede ser que los devotos también tengan caídas, pero que aún así el devoto se encuentra por encima de los karmis y por encima de los ñanis. Entonces, mientras nuestro servicio devocional no sea puro, bueno, asegurado que alguna caída va a haber, o algunas caídas van a haber, en la conciencia, en el estándar, en todo lo demás, ¿sí? Pero como decía recién César Prabhu, cuando ya llegamos al servicio devocional puro, ya nos mantenemos en un estado trascendental. Pero igual hay que tener cuidado, igual hay que tener cuidado, porque está la historia del famoso gorila Dwivdida. El gorila Dwivdida había estado presente ya hace miles y miles y miles de años, en la época de los pasatiempos de Ramachandra. Había sido Dwivdida un asociado de Ramachandra. Pero explica Prabhupada que por mala asociación, este gorila Dwivdida cayó y miles de años después de Ramachandra vinieron Krishna y Balaram tuvo que matarlo. Porque Dwivdida perturbó los pasatiempos de Balaram. Entonces, sí, los devotos que no somos puros vamos a tener caídas, indudablemente. Pero con el tiempo esas caídas van a ir cesando de manera gradual a medida que avancemos. Si somos devotos puros, ya es más difícil, pero aún así siempre hay que tener cuidado con la asociación. Porque bueno, en el caso del gorila Dwivdida, aunque él vio cara a cara al señor Ramachandra, aún así él tuvo una caída y lo tuvo que liquidar Balaram. Pero bueno, el devoto puro está situado en un estado de amor puro por Krishna y eso hace que el devoto puro no sienta atracción por el plano material. Bueno, espero haber respondido. Muchas Alejandro Prabhu, ¿tiene alguna pregunta? Hare Krishna, discúlpeme, Prabhu. Con respecto a lo que acabas de explicar, siempre me queda esta cosa de que en el Bhagavad Gita dice la, que el conocimiento, no tenemos, en este conocimiento no hay pérdida ni disminución del conocimiento si uno le pasara de ser impuro, ¿no es cierto? Después de eso, ¿cómo uno puede entender? ¿O es un acumulativo de lo que hasta acá llegué y morí, entonces, no sé, tengo que retomar después? ¿Cómo se entiende eso de la pérdida y la disminución? Que no hay pérdida ni disminución del conocimiento. Bien, buena pregunta, Alejandro Prabhu. Gracias, Prabhu. Entonces, por lo que leí en las Yastras, esto quiere decir que si uno en esta vida avanza hasta el 10% de su avance espiritual, al momento de abandonar el cuerpo en la próxima vida, uno comienza a partir del 11%. No es que pierde uno el avance que tiene en esta vida, y así sucesivamente Correcto. hasta que lleguemos al máximo avance de la vida espiritual. Porque yo he escuchado clases de Prabhupada que decía que uno no puede volver al mundo espiritual hasta que no esté completamente puro. Entonces, si uno avanza un porcentaje, como decía, de un 10% en esta vida y no logra alcanzar la perfección, bueno, en la vida que viene uno tiene asegurado que arranca de un 11%. Y así hasta que se complete el porcentaje más elevado y vida tras vida uno va acumulando avance y ese avance, bueno, finalmente da el fruto. De hecho, en el libro de Krishna, yo leí que Prabhupada decía que después de millones de vidas de avance espiritual,
esos, se habían cualificado esos niños, los gopas, para poder jugar con Krishna en los bosques de Goloka Vrindavan. O sea, imagínense, uno ve que en Goloka Vrindavan hay chicos que son todos gopas, pero hay gopas que son de edad más elevada que Krishna, que tienen la edad de Balaram, que tienen un amor de amigos mezclado con amor paternal. Entonces son gopas que son amigos de Krishna, pero tienden a proteger a Krishna. Y de hecho hay gopas que van a los bosques de Brindavan con armas, con arco, con flecha, con espada. Por si viene algún demonio y quiere atacar a Krishna, ellos lo quieren proteger. Prabhu, Y hay con gopas que son de la misma edad de Krishna, que se ven como iguales, y hay gopas que son más chiquitos que Krishna, que lo ven como una especie de ídolo a Krishna. Y lo siguen por todos lados, siempre están ahí como, son más chiquititos, lo tienen allá arriba a Krishna. Y cuando Krishna pelea, ellos le acomodan la ropita, le acomodan el pelo, todo para que Krishna siempre esté impecable, le acomodan la joyería. Entonces, pero esos chicos para estar con Krishna, dice Prabhupada, pasaron millones de vidas haciendo avance espiritual. Imagínense, es hermoso. ahí no hubo ni disminución. Prabhu, con respecto a eso, ese 11%, supongamos que dio usted esa cifra, ¿eso a mí me garantiza que voy a tener una vida humana en la próxima? Sí, por supuesto. Sí, sí, cuando el Bhagavad Gita dice que este avance lo libera a uno del peligro más temible de todos. Prabhupada explica que ese peligro es perder la forma humana de vida. Ya Por ver, eso. aunque se ha hecho un 1% de avance espiritual, mínimo, mínimo garantiza forma humana de vida. Mínimo, Haribo. mínimo. Sí, mínimo. Y en la que después el avance continúa. Sí. Gracias, Prabhu. No, por favor, es lo que dice Prabhupada. Tenemos a Prabhu Shammas también. Yo quería preguntarle cuáles son los síntomas que se perciben cuando uno está practicando el Bhakti Yoga puro. Bueno, los síntomas que explica Rupa Goswami en el Néctar de la Devoción son, para empezar, son dos. O sea, que el servicio devocional puro es inmotivado. Por ejemplo, existe un proceso de avance que es el Karma Kanda, donde se siguen las reglas y rituales de los Vedas para hacer sacrificios y adorar a los semidioses para obtener beneficios materiales en esta vida y ascenso a planetas celestiales en la próxima vida. Eso está motivado. O por ejemplo, Prabhupada dice que hay algunos yogis místicos que hacen yoga para obtener los siddhis, los poderes místicos del yoga, y que los impersonalistas practican yoga para alcanzar liberación impersonal. Pero una característica del devoto puro es que hace servicio sin buscar recompensa a cambio. O sea, el devoto puro no está buscando placeres materiales ni celestiales, no está buscando ni poderes místicos, y Prabhupada explica al comienzo del néctar de la devoción, el devoto puro de verdad ni siquiera está buscando la liberación, ni siquiera está buscando ir a Vaikunta, el devoto puro. Ni siquiera eso. ¿Y dónde vemos la característica de ese servicio devocional del devoto puro? En el Sikshastaka de Chaitanya Mahaprabhu, donde él dice, yo no deseo ni oro, ni riquezas, ni mujeres, ni seguidores. Yo solo quiero ser tu siervo nacimiento tras nacimiento. Ahí se ve la mentalidad del devoto puro. O sea, mucha gente religiosa adora a Dios por el pan de cada día, para que no le falte lo material, para que no le falte salud a los hijos, para que les vaya bien en la vida. Hay gente que, bueno, que adora a Dios de esa manera material. No está mal, pero tampoco está del todo bien. En cambio, el devoto puro no está buscando ni que Dios le dé beneficio, ni está buscando muchas mujeres, ni está buscando muchos discípulos, ni está buscando riqueza. Entonces, una primera característica del devoto puro es que su servicio es inmotivado. Y es tan inmotivado que ni siquiera le pide a Krishna que lo libere del ciclo del nacimiento y la muerte. Ni eso. Como dice Chaitanya Mahaprabhu, quiere servir a Krishna nacimiento tras nacimiento. Y lo otro, la segunda característica del devoto puro
es que su servicio es ininterrumpido. No es que ahora canta rondas y después mira serie de Netflix y después se va de vacaciones a la playa, no sé, y después le dice un piropo a alguna chica que anda por ahí por la calle. No, no. El devoto puro está constantemente consciente de que ahí se ríe. Doris se está riendo. Bueno, capaz que alguien le ha hecho algún piropo a Doris, me parece. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros, Krishna dice en el Bhagavad Gita, que para alcanzar la perfección del yoga hay que ser equilibrado en el comer, en el dormir, en el trabajar, en el recrearse. Está bien, nosotros tenemos como algunos recreos en nuestra vida espiritual. El devoto puro no tiene recreo. El devoto puro no pierde el tiempo con ninguna actividad insustancial. El ejemplo es Prabhupada, 24 horas de servicio devocional, inmotivado e ininterrumpido. Es más, esto también es muy buena pregunta, Yamastami Prabhu, y esto da para una clase entera. Eso lo explica el señor Kapila en el canto tercero del Bhagavatam. Hay devotos que están en ignorancia, devotos que están en pasión, devotos que están en bondad y devotos que son puros. Entonces, el devoto que está en pasión, el devoto que está en ignorancia, dice el señor Kapila, es un devoto vengativo, es un devoto iracundo, es un devoto separatista, porque sus deseos son diferentes de los deseos del Señor Supremo. El devoto que está en pasión, uno lo puede ver re prolijito, re austero, re regulado, saranero, mangalarte y todo lo que vos quieras. Pero el devoto que está en pasión hace todo eso para buscar prestigio, posición, fama. Vos lo podés ver bien, perfectito, rapadito, zika, naranjita, planchadito, un kunti que parece una bufanda, todo lo que vos quieras, ¿sí? Pero el devoto que está en pasión solamente hace eso para buscar prestigio, para que los demás lo glorifiquen, para ser presidente de esto, de lo otro, líder de esto, líder de lo otro, ¿sí? Y hace todo eso para la gratificación de su ego falso, el devoto que está en pasión. Muy buenos los comentarios de César. Y el devoto que está en bondad también es muy regulado, no quiere disfrutar del resultado del trabajo porque sabe que eso produce karma y lo ata, es muy filosófico el que está en bondad, pero ¿qué está buscando el de bondad? Liberación. En cambio dice el Bhagavatam que el devoto puro es como un río cuyas aguas fluyen incesantemente hacia el mar. O sea, la característica del devoto puro es que no está ni en ignorancia, ni en pasión, ni en bondad. Y la característica del devoto puro es que hay solo un elemento que lo motiva a hacer servicio: amor. Amor. No es un devoto que esté bajo la influencia de la ira, no es un devoto que esté buscando prestigio, seguidores, fama, ser presidente del templo, GBC, Sanyasi, que le hagan reverencia, que le busquen, que le pongan guirnalda, que le laven los pies. No le interesa nada ese devoto puro. El devoto puro solamente sirve porque no sabe hacer otra cosa, porque ama intensamente a Krishna. Y el ejemplo más perfecto, dice Prabhupada, son las gopis. Las gopis se arriesgaron a ser rechazadas por sus padres, se arriesgaron a ser rechazadas por sus esposos, se agregaron a ser criticadas por la sociedad, porque cuando está esa noche de luna llena más hermosa de todas, en la que Krishna toca la flauta en el bosque, las gopis abandonan padres, hijos, maridos, esposos, valores morales, la protección de la familia. ¿Por qué? Porque se sienten atraídos por ese joven cuya piel es como la nube cargada de lluvia, que cuando toca la flauta cautiva a los seres móviles e inmóviles, y en especial a las gopis. Y las gopis abandonan todo, ¿por qué? Por amor puro. Por amor puro. Aunque las puedan criticar y socialmente puedan decir, pero no, como mujeres casadas o mujeres solteras, pueden ir de noche al bosque a bailar con el hijo de Nanda Maharaj. No les importa su prestigio, no les importa nada. ¿Por qué? Por amor. ¿Y por qué es puro?
y porque no lo pueden detener ese amor. El devoto puro no tiene un interruptor de prendido y apagado del amor por Krishna. El devoto puro está sumergido en un océano de amor por Krishna. Y esa es la característica del devoto puro, que no está buscando ni mujeres, ni dinero, ni seguidores, ni el puesto de Brahma, ni ser presidente, ni siquiera liberarse. Su servicio es inmotivado, ininterrumpido y solo guiado por el amor. Ahora, ¿por qué hay tantos devotos comunes y tan pocos devotos puros? Porque Rupa Goswami explica que Krishna raramente da el servicio devocional puro. Krishna te puede dar más fácil riquezas materiales. Krishna te puede dar más fácil mujeres. Te puede dar elevación a planetas celestiales. Te puede dar poderes místicos. Hasta incluso a los demonios que Krishna mataba los liberaba. Como a Putana, como a Kamsa. Hasta te puede dar fácilmente liberación. Pero ¿por qué es raro ser un devoto puro? Porque cuando Krishna te da amor puro, Krishna queda controlado por el amor de sus devotos. Cuando Krishna te da amor puro, Krishna se vuelve el sirviente de ese devoto. Entonces, es muy exclusivo ser un devoto puro. Porque Krishna queda bajo el control de su devoto. De hecho, ejemplos del control que Krishna está bajo el control de su devoto, en el Srimad Bhagavatam, se explica que era tanto el amor que los Pándavas tenían por Krishna, que Krishna constantemente servía a los Pándavas, como Auriga de Arjuna. Imagínense, Krishna era el Uber de Arjuna. O sea, el que uno llama por la aplicación, bueno, Krishna fue chofer de Arjuna. O sea, en la cultura védica eso es de una casta inferior, ser el conductor de una cuadriga. Y a Krishna, por amor a Arjuna, no le importó. Y Krishna fue el chofer, el áuriga de Arjuna. Entonces, explica el Bhagavatam, Narada Muni dice que Krishna era guardia nocturno de los Pándavas. A veces Krishna montaba guardia para que nadie ataque a los Pándavas de noche. Es más, Krishna era mensajero de los Pándavas. A veces los Maharaj Yudhishthir le daban mensajes a Krishna para que lleve la corte de los Kurus. Imagínense el amor que los Pándavas tenían por Krishna, que Krishna estaba al servicio de los Pándavas. Y de hecho en Goloka Vrindavan, Krishna a veces cuando es chiquito, se pone sobre su cabeza el calzado de madera de Nanda Maharaj y se lo lleva a su padre. Y Krishna a veces hace apuestas por los gopas en Goloka Vrindavan y a veces Krishna pierde y Krishna tiene que cargarse a caballito en la espalda a los gopas y llevarlos de un lado a otro por los bosques. Krishna sirve a los gopas por el amor puro que tiene su devoto, porque Krishna queda cautivado. Y Prabhupada explica que a veces las gopis son bastante irrespetuosas con Krishna y le hablan de un modo hasta despectivo y hasta le hablan de un modo insultante. Y Krishna lo disfruta con amor. Entonces, bueno, por ahí va el tema de la respuesta. Bueno, pasaríamos toda la noche escuchando. No sé, la plataforma de Denupal tiene un principio y tiene un fin, que lastimosamente estamos llegando indefectiblemente. Pero bueno, gracias, Prabhu, por la clase, por habernos desasnado, por lo menos, y haber metido a Krishna un poco más en el corazón. Y ver con todo esto que dijo, cómo lo practico durante todo el resto de lo que queda de mi vida, porque es para eso que lo escuchamos. Así que muchísimas gracias por la clase, como a todos los que están presentes, como siempre. Sí, Bueno, diga. a mi criterio, estuvieron más interesantes la pregunta de ustedes que la misma clase. Yo lo viví así. Me entusiasmó más la pregunta de ustedes que la clase. Prabhu, después fíjese en el chat de Hare Krishna. Buenas noches a todos, reverencia. Llegué recién hace un rato. Quería decir que en el Facebook hay más preguntas, así que me gustaría que entraras al Facebook de Hare Krishna, Centro Hare Krishna Paraná, y que las vayas respondiendo, pues ya ahora ya es muy... Por favor, Bien. si es posible. Están muy buenas Sí, cómo no. preguntas.
Sí, están muy buenas las preguntas. Muchísimas gracias, Chitra Prabhu y Chaturbuya por hacerse cargo, como siempre, al servicio, así que mi reverencia. Bueno, y gracias a todos los devotos. Termine usted, Chaturbuya. Empezó, tiene que terminarlo. No, yo ya le decía muchas gracias a todos siempre por participar. Gracias a todos. Sí, tiene razón Chitra Prabhu. Las preguntas de Alejandro fueron magníficas, la de la madre Humada, Mastami, la madre Doris, ni hablar de César León Cáceres que trajo una referencia. Así que muchas gracias a todos, porque de esto se trata la colaboración de devotos para que podamos aprender. No solo el que da la clase, sino todos los que pueden participar. Y gracias por permitirme hacer un servicio. Así que, bueno, hoy es un día para mí lleno de delicias Vaisnavas. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias a usted. Hay que recordar mañana, ¿qué hay mañana, Prabhu? No, no me fijé, perdón. Bueno, no importa. Mañana va a estar el devoto Karunya Nitai, desde Ecuador, a las 19 horas, recuerden, 19 horas, él va a estar también hablando del Shimavatam. El otro fin de semana no pudo porque tenía algunos problemas no, tenía que estar en el trabajo de él, así que bueno, este fin de semana nos va a deleitar. Eso es nada más. Así que tengan muy buenas noches a todos. Muchas gracias nuevamente, Chaturbuya. Gracias por el aguante. Y bueno, Hare Krishna para Hare todos. Krishna, gracias. Gracias. Chitra, nos estamos viendo. Haribol, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna.